Y debemos, ¿cómo quisiéramos tener otro Evo aquí en el Perú, no? Pero para eso también se necesita masas, se necesita bases, se necesita construir las bases desde abajo, desde los quechos, desde los aymaras, desde los uros, hacer incidencia política. Estos espacios podemos reunir 4, 5, 6, 7 veces, pero si no tenemos un norte a dónde apuntan este tipo de organizaciones, entonces también vamos a estar ahí nomás, en el letargo vamos a estar. Entonces creo que el siguiente paso sería ya hacer incidencia política, desde la comunidad, desde mi comunidad, ¿no? Uros, aymaras, quechos, juntarnos en esa idea de lograr un país más digno, ¿no? No solamente defendiendo la cultura, el quechua, lo que hablamos, Ari, Arinda, Noca, Parrasian, Enrique, Manan Chayacho, más de Aupajman por Irinanches, Julio, Quinzante en Hatun Yata, Ancha de Manchura no canses, Caorezón, Enrique. Entonces no caniman, Ojpeta Parrazón Fina, Julico son Fina, Ari. Chaita ruazo, politicata ruazo. Pero quien llega al poder pone las reglas de juego. Pero si no tienes mayoría en el Congreso y están los aras, los de derecha ahí gobernándonos, nunca vamos a poder cambiar las leyes. No vamos a poder hacer una constitución, porque los aras, esa derecha bruta, achorada que decimos, esos siempre van a gobernarnos, porque ellos siempre van a tener mayoría. Porque la derecha se divide en varias derechas para lanzarse a las elecciones y luego se juntan en el Congreso. Lamentablemente las izquierdas nos dividimos cada vez más. Ese es el problema. Entonces yo a los organizadores diría que en la siguiente también se hable de incidencia política. Ese sería un punto importante. Muchas gracias, nada más. Gracias. Bien, hermanos, en este punto vamos a invitar al hermano Leopoldo, puesto que él está desde el inicio de esta actividad, y bueno, él es el Apumalco Gilidi, ¿no? Entonces, hermano Leopoldo, por favor, si nos pudiese acompañar y también compartir sus sabias palabras, su experiencia como autoridad originaria. Fuerte palmas, por favor. Muy bien, Waliki Wajilatanaka, Cuyacanaka, Asquísimo Europa, Naruntasiyani, muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial y fraterno de parte del Consejo de Autoridades Originarias de aquí de la región de Puno. Quien les habla es Apumalco Arquiri, juntamente encabezando pues esta organización con el hermano José Carlos, que es pues de la zona norte de Huancané. Quien les habla, autoridad originaria del centro poblado Isla Izcata, distrito de Ácora, provincia de Puno, del país de Perú. ¿Ya? Gracias, hermanos, por la invitación. Son espacios en donde podemos articular ideas. Son espacios en donde podemos aprender del trajinar de muchos líderes. Son espacios en donde nos ayudan a fortalecer como persona, como organización. Efectivamente, anterior se nos denominaba tenientes gobernadores, que estábamos vinculados y articulados con lo que es el Ministerio del Interior, caso de subprefectos o subprefecturas. Las autoridades en un momento hemos llegado y hemos tomado el control de nuestros territorios mediante comunidades y parcialidades en este proceso que hemos emprendido de lucha contra un gobierno que ha atropellado nuestros derechos, contra un gobierno que ha mellado la dignidad de nuestras hermanas de las comunidades, de nuestras hermanas de pollera y de todas las personas que estuvimos en este proceso
en la ciudad de Lima y en nuestros territorios. Y a consecuencia de eso, apreciados hermanos, nosotros, como autoridades originarias en diferentes congresos, hemos determinado desvincularnos del Ministerio del Interior, ya no ser parte de este sistema, ya no ser, como siempre lo hemos manifestado en los diferentes congresos que hemos tenido, no ser más chismoso del gobierno, porque eso nos ha utilizado, hermanos, como el informante, como el chismoso, como el que traiciona a su hermano, porque en las reuniones siempre se dice, a ver, parte de la comunidad Izcata, centro poblado, ¿qué han hecho? Bueno, como teniente nosotros pues no, decimos, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando. ¿Quiénes son los dirigentes? Bueno, la hermana tal, el hermano tal, están diciendo esto, están hablando contra esto, contra esto, contra esto. Y hemos sido utilizados. Y bajo esa premisa, mis apreciados hermanos, hemos dicho, no más. Mirad, hermanos. Esa es la posición, hermanos, del Consejo de Autoridades. Causachum, Causachum, Causachum. Gracias, hermanos. En tal sentido, hermanos, nosotros queremos ser reconocidos como autoridades de nuestros pueblos. Esa es nuestra consigna. Ya no más con el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Hermanos, nosotros somos elegidos por voto popular para representar a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, parcialidades. Somos autoridades legítimas, en donde pues somos elegidos en una asamblea. ¿Y a quiénes nos eligen? Son pues a las personas idóneas en donde puedan representar a una comunidad. Bajo eso nosotros estamos trabajando, hermanos, nos amparamos pues que somos elegidos en nuestras comunidades y los tratados internacionales. Ahí está, hermano. El convenio 169 que el Perú ratifica y firma para su cumplimiento. Y lamentablemente, pues hermanos, hemos visto letra muerta. No hay políticas de Estado en donde pues se dé ese valor a las comunidades. Concordamos con los hermanos que dicen, ¿no? Tenemos que tener cambios. Tenemos que educar a nuestras comunidades, a nuestros hermanos. Basta ya del desconocimiento, basta de repente pues del sometimiento que han tenido pues estas políticas de gobierno, estas políticas que mucho daño han hecho. Hermano José Carlos ha estado compartiendo con ustedes y les ha dicho, hemos sido invitados a una mesa de trabajo del Congreso supuestamente para la consulta previa. Para nosotros, nuestra posición ha sido clara. Un saludo más a la bandera, estamos queriendo ser utilizados. Porque poco nada les ha importado. ¿Por qué, hermanos? La máxima instancia, dice en uno de sus escritos, la máxima instancia de repente cuando no haya algún tipo de acuerdo es el Tribunal Constitucional. La justicia ordinaria. Y obviamente va a estar a favor del Estado. Y hemos dicho y hemos manifestado, basta ya de utilizarnos, basta. Es un saludo más a la bandera. Es de repente pues para decir, sí, hemos consultado, las autoridades originarias han estado y nuestra posición ha sido firme, hermanos. Basta de que el Tribunal Constitucional siga atropellando a las comunidades. ¿Por qué? Nunca se nos ha consultado, hermanos, para entrar a una comunidad, a una parcialidad, para que una minera, una transnacional pueda ingresar. Jamás se le ha consultado. Y eso ha sido la posición. Y para que las autoridades originarias sean adheridos al Ministerio del Interior, tampoco hubo una consulta. Solamente ellos se han hecho a rajatabla y se nos ha incluido dentro de ese sistema.
Las comunidades tenemos derecho a decidir. Las comunidades tenemos que decidir sobre todo lo que se va a hacer en nuestras comunidades, hermanos. Ese es el trabajo. Estamos de acuerdo en estos espacios en donde podamos educar a nuestros pueblos. Desde el Consejo de Autoridades, hermanos, nosotros estamos programando capacitaciones. ¿Capacitaciones en qué? En el convenio 169, queremos justicia comunitaria, todos esos temas que obviamente nuestras comunidades tienen que conocer y tienen que informarse. Eso estamos haciendo un plan de trabajo, apreciados hermanos, juntamente con el gobierno regional desde el Consejo de Autoridades. Vamos a ser reconocidos, hermanos, todas las autoridades que estamos desvinculando desde el Ministerio del Interior, ¿no? Ese es el compromiso. Se va a crear una dirección del gobierno regional en respecto a lo que son pues autoridades originarias, ¿no? Vamos a articularnos, esperemos pues trabajar con ustedes. Me causa mucha satisfacción el poder conocer al doctor Laime. Doctor, un placer y un gusto poder conocerlo, y esperemos que nos pueda obviamente pues ayudar en estos temas, en el tema de consejos de autoridades originarias, hermano. Yo sé que ha tenido usted experiencia con las rondas, ahora tenemos que articular a los tenientes gobernadores, como somos conocidos, y nos estamos desvinculando del Ministerio del Interior. Sí, gracias hermanos. Hablar muchas cosas, sería pues extendernos. Reciben el saludo nuevamente del Consejo de Autoridades Originarias de parte del hermano José Carlos, es el Apumalcu Quilí, como podríamos decir, el presidente, y quien les habla, Leopoldo Dante, el vicepresidente, podríamos decir, del Consejo de Autoridades Originarias. Muchas bendiciones. ¡Jalaya pueblo aymara! ¡Jalaya pueblo quechua! ¡Jalaya pueblo urus! Bendiciones. Muchas gracias. Bien, hermanos, muchas gracias por parte del hermano Leopoldo, que ha hecho una brillante exposición de todos los avances que se vienen dando por parte de nuestras autoridades originarias. Dicho esto, voy a hacer la invitación al doctor Orlando Quispe Condori para que pueda hacer uso de la palabra y también su participación en este espacio. Muchas gracias, hermanos. Tenemos tres naciones, quechuas, aymaras y urus. También quiero a saludar a las hermanitas Shirley y también Cintia, también al doctor Leime y asimismo a todos los participantes que estamos aquí presentes. Yo diría de que como quechua valoro lo que de repente han expuesto todos los que me han salido. Justamente eso es verdad. Hermanos, yo les digo de que pueblos de quechuas, aymaras, ahora escucho de los uros, están organizados. Yo esa fecha cuando había acá el 7 de enero, venía de Lima en avión, o sea que retornamos el vuelo. Y como en Lima decían, ¿por qué no somos igual que Juliaca, Puno, Azángaro, Ayaviri? Yo soy de Ayaviri, ¿no? Asimismo de los hermanos de Ilave y de todo el sur del Perú. ¿Por qué no somos igual que esos hermanos aymaras, esos hermanos quechos, ahora también esos hermanos de los uros? Justamente esos días todos respetaban a la región de Puno. Inclusive creo que salió Hernán Fuentes, el presidente actual, gobernador actual, así es, Vicharango, ¿no? Y todos temblaban en Lima así. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, los policías mismos decían, atrapamos o no, como ya la tira va a caer, pero como ya han dicho algunos hermanos, de que realmente esos caras han comprado conciencia y a los hermanos de repente congresistas los han comprado con dinero, los han comprado con viajes. De repente algunos
como decimos nosotros criollanamente. Pero hermanos, yo noto de que estamos organizados. Los hermanos de Cayali decían, los chipinos conmigo, decían, ¿por qué no somos como el sur? ¿Por qué no somos como los de Puno? Entonces, hermanos y hermanas, sentámonos, por lo menos aseguremos de que nosotros estamos avanzando. Cuando Evo estaba en Lima, todos han salido, claro, los de la derecha, aquí tiene Evo, está organizando en el sur, ya, el sur va a ser otro país, el sur va a ser el poquitito desde Ayacucho, Arequipa, Abancay, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, otro país, la división, que hacían temblada en Lima. ¿Quiénes se nos han presionado de poco a poco? Ha sido Lima. No, Lima también hay bastante estudiantes, ¿no? Los del norte. Los del norte no dicen a esta que se llama prácticamente Trujillo, Piura y otras regiones no hubieran apoyado. Yo sé que esa lucha hubiera sido éxito. Pero ahora yo quiero respetar de repente el último censo que hubo de René. Nosotros, a nivel de organización que estamos viendo, creo que también el doctor Reyes Sague, acá el señor veterinario, lo conozco, yo también de la UNAPUNO, me recuerdo de él, como docentes profesionales o egresados, estamos en toda la región del Puno, estamos en todo el Perú ahora. Veo de que ese rato le decía a la hermana, ¿por qué no hacemos un congreso a nivel de los 48 lenguas originarias, aquí en Puno? Haremos ese congreso, yo planteo de que haya de los 48 lenguas originarias. Por ejemplo, los de Amazonas, ahí están los mahuas, los pitos, los chipiros, conejos. Entonces, para no alargarme mucho, también quisiera tocar una partecita muy importante. ¿Cuál es de ese resultado del censo? De que Puno tiene 70% de 29% de pobreza, pero tiene un 70% de niños con anemia. Mira, Puno tiene lago, tiene ganadería, tiene la mejor producto que es quinoa. No lo estamos aprovechando. El pescado del mar se lo llevan, harina de pescado para los extranjeros, Estados Unidos, para China, para Europa, ¿no? Y no lo traen para Puno, entonces, o para el sur. Entonces, eso es ¿cómo se puede decir? La falencia del gobierno es que el gobierno tiene miedo al sur. Entonces dicen, ¿para qué vamos a alimentar? El sur se va a alimentar, los hijos del sur prácticamente nos van a avasallar, nos van a botar, ¿no? Entonces, ese es el miedo. Inclusive yo esos días en Lima estábamos viendo las emisoras de que cómo temblaban si no sería la policía, si no sería realmente estos caras, estos corruptos, hubieran caído. Entonces, nosotros nos toca a los pueblos que estas semanas y también los otros alimentar a los niños, organizar a los adolescentes con buena alimentación, que se acabe esa pobreza, que se acabe de repente esa anemia, porque los niños con anemia no van a poder asimilar mucho conocimiento. Eso nomás sería mi planteamiento. ¿Me acompañan a ver? ¡Que vivan los quechuas! ¡Que vivan los aymaras! ¡Que vivan los huros! ¡Que vivan los 48 lenguas originarias! Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orlando. Bien, ya en la parte final vamos a invitar a la doctora Nélida Solórzano, ella es
representante del Instituto de Interculturalidad, a quien por supuesto la vamos a recibir con fuertes palmas. Bien, queridos hermanos y hermanas, ante todo muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Allí en Chumanachu. Para no redundar mucho, creo que aquí tanto el Consejo de las autoridades originarias, aquí las ponentes, tanto de Bolivia, Brasil, la doctora Cintia, la doctora Shirley, los queridos hermanos, autoridades originarias, aquí presente el doctor Hernán, ya lo han dicho todo, ¿no? Me es grato y me es un placer para mí poder participar en este tipo de reuniones. Soy muy joven, es cierto, pero siendo joven podemos sembrar y podemos motivar más a muchos de nosotros. Gracias a Dios y gracias a la Pachamama, hoy en día me encuentro aquí. Y para mí, ver tantas lenguas originarias hoy en día, tanto antes se hablaba del quechua y del aymara nada más, y así como lo dijo la hermana Rita, antes no se les conocía a los otros. Pero qué bonito, ¿no? Que nuestra cultura de la región de Puno crezca más y más. ¿Y eso a través de quiénes? Porque uno solo no puede hacerlo. Pero si todos nos reunimos y hacemos masa, se pueden crear grandes cosas. Los sueños se pueden volver realidades. Y a eso me enfoco el día de hoy yo. Antiguamente, nuestros ancestros o nuestros abuelos nos decían, no hay que practicar el quechua, o no hay que practicar el aymara. Si hablas quechua o hablas aymara, te van a hacer bullying, ¿no? Como lo dijo aquí la hermana. Pero hoy en día, en las grandes universidades, ¿qué te piden? Te piden que sepas hablar una lengua materna, que al menos conozcas tus orígenes, tus raíces y de dónde vienes. Eso se llama identidad cultural. A través del Instituto de Interculturalidad, hoy en día nosotros promovemos lo que viene a ser las lenguas originarias y también tenemos y interactuamos con lo que son las rondas campesinas. Y hoy en día nos vamos reafirmando nuestro compromiso también. Yo trato de aprender día a día, ¿no? Conozco un hermano que es el hermano Lino, que a veces, ¿no? Converso y me dice, doctora, recién la conozco, pero es muy grata. Y el hermano Lino es muy agradecido. De él me queda mucho que aprender porque él dice, no, tenemos que vivir con el pueblo. Y qué bonito hace rato el compartir que tenemos, ¿no? La comida. Y a veces te hace sentir otra vibra. No que estamos en la ciudad, ¿no? De montones de edificios, todo es cemento, ¿no? Sino aún tenemos cultura. Y creo que eso se debe de promover. Y qué mejor que los jóvenes hoy en día para poderlo hacer. Y que esto no quede aquí, sino trascienda más allá. Trascienda de Puno, llegue a más departamentos, países y que sea internacionalmente visto de esa manera. ¿Qué más puedo decir? La única reflexión que me llevo el día de hoy es que debemos inculcarnos más y practicar nuestras lenguas maternas. Y también hacer un llamado a la Universidad Nacional del Altiplano para que no solamente se practique lo que viene a ser el idioma del inglés en la casa de estudios, sino también pueda practicarse lo que viene a ser nuestras lenguas maternas, el quechua, el aymara y los urus. Porque esa es nuestra lucha diaria hoy en día. Y nosotros como jóvenes debemos practicarlo, aunque nos cueste debemos hacerlo. Yo un día, por un trabajo, fui para el lado de Puno y había una niña de 5 años y me habla en quechua.
Imagínate callando. Yo, claro, yo comprendo. Y yo le dije, allí ya no. Y me dice, saco pujazo, y me jala de mi mano, ¿no? Yo le hablo también quechua y me dice, y me dice, Ari, le digo. Y me dice, otras, cuando vienen aquí, no te entienden, pero en ese pueblito era como una isla y hablaba la niña perfecto el quechua. Y yo a mi edad dije, no, wow. ¿Y quién te enseña? Le pregunto y me dice, mi papá. Hagamos eso, queridos hermanos, inculquemos a nuestros menores hijos a que pueden hablar las lenguas maternas. Porque es hermoso ver cómo la niñez y la juventud podemos dialogar con nuestros idiomas maternos y no solamente el español que nos impusieron, ¿no? Yo me siento muy feliz y me siento muchas gracias por brindarme este espacio. Me siento muy agradecida con los hermanos, la hermana Cintia, la hermana Shirley, el doctor Hernán, aquí el hermano también, ¿no?, que nos motivan. ¿Para qué? Para poder apoyar y ser parte de esto, parte de las 3 naciones que hoy en día se abre paso para poder promover nuestras lenguas nativas. Hayaya Quechua, Hayaya Aymara, Hayaya Urus. Muchas gracias. Y también, permítanme, para concluir, les hago una invitación extensiva para que cada uno de ustedes pueda ser parte o integrante del Instituto de Interculturalidad. Nuestras puertas del Instituto están totalmente abiertas y nuestros fines son apoyar a las lenguas originarias, promover y apoyar y concientizar desde la niñez, juventud, a cada uno de nosotros para que podamos practicar nuestras lenguas maternas. También nos encargamos de la defensa legal y de esa manera poder, ¿no?, tal vez a un rondero, no sé, enseñarle, ¿no?, cuáles son sus derechos, de qué manera él debe hacer justicia. También la forestación ambiental es muy importante para nosotros del Instituto de Interculturalidad y hoy en día nuestro sueño es plantar más de 20.000 árboles, como lo dijo en algún momento el doctor Hernán, y nuestros sueños se tienen que hacer realidad siempre y cuando tengamos el apoyo de todos nosotros. Plantar un árbol trae vida y a eso nos tenemos que enfocar. Muchas gracias. Bien, hermanos, estamos llegando ya a la parte final. El hermano Lucas ha pedido el uso de la palabra, él es integrante de LUNCA, pero ya después de ese mensaje queríamos hacerle un pequeño reconocimiento a la hermana Shirley, como también a la hermana Cintia, ¿no? Y finalmente, hermanitos, sí, les voy a pedir de corazón que cada uno me ayude llevando una silla al menos hasta adentro, porque en la mañana es un poco tedioso sacarlo solo. Ya, y otra cosa, hermanos, luego nos ponemos acá, todos en grupo, y nos tomamos una pequeña fotito para recuerdo, para los avances y para seguir incentivando más de este tipo de encuentros que ciertamente permiten visibilizar nuestros males, permiten también plantearnos nuevos objetivos, permiten reconstruirnos como sociedad, como pueblos originarios. Dicho esto, le doy pase al Gilata Lucas. Gracias, hermano Juvenal. Gilatanaka, Cuyacanaka. Guanacan Baruta, Cipriani, Sumá, Jimuquimanay. Que se dice, hermanos y hermanas, muy buenas tardes, porque sea una linda tarde, ¿no? Si pues, como que hablamos otros quechua y mal, entonces vamos a hablar en este idioma que nos han impuesto, como alguien decía. Hermanos, el que habla está en representación de la organización de comunidades aymaras. Nunca vengo en representación de mi hermano presidente Isidro Limache, quien hoy debió estar, pero por situaciones me ha delegado a mi persona, y quiero presentarme. Yo soy del distrito de Pomata, de provincia de Chucuito. Mi nombre es Lucas Pari Morales, ¿no? Entonces, quiero agradecer al colectivo que nos han invitado, ¿no?, para que podamos nosotros ser partícipes en este encuentro de las 3 naciones.
y hoy he escuchado, hermanos, muy atentamente, los aportes han sido muy importantes, y también agradecer a nuestros hermanos, los hermanos apumálicos, autoridades originarias, también los ponentes que han venido de Bolivia, que han venido de otros lugares de Brasil. Estoy conociendo al doctor, su nombre por favor, doctor Hernán Jaime, ¿no? Siempre escucho por radio, por periódico, veo. Y también, hermanos, que ustedes estén aquí, reciban ese saludo afectuoso, pues, de parte de Unión de Comunidades Aymaras UNCA. Y para terminar, hermanos, tal vez puntualizando algunos aspectos, el Estado peruano para 2030 están preparando, pero realmente cosas que tal vez no nos vamos a imaginar. Pero lo cierto es que, hermano, como UNCA es una organización que está constituida por comunidades campesinas, por eso dice UNCA, Unión de Comunidades Aymaras, ¿no? Entonces, se está incidiendo todas estas problemáticas que estamos viendo, que ustedes han manifestado hoy día. La verdad de las cosas es que el Estado está aplicando el derecho positivo, y mientras nosotros, los que somos de las comunidades o los pueblos originarios, nosotros estamos ahora pues en la búsqueda de ese derecho que nos han arrebatado, ¿no? El derecho natural que nos corresponde. Hermanos, habrá otra oportunidad para profundizar este tema, porque es importantísimo. Muy probablemente también va a haber algunos eventos en el sur organizados por nuestras propias comunidades, ¿no? Presidentes de las comunidades, quienes ellos también dirigen, porque ellos en sí son autoridades realmente que ahora también están en amenaza a las comunidades, porque el Estado ha promovido a diestra y siniestra creación de los centros poblados para que desaparezcan las comunidades, porque las comunidades son las no organizaciones, o mejor dicho, son poblaciones que tienen pues el control territorial, ¿no? Tierra y territorio, por eso se habla, hermanos. Habrá otro momento para enfocar, todo está pues también estipulado en el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, pero alguien decía que estas leyes han quedado en letra muerta, el convenio 169 igual, pero sin embargo estamos y organizamos de parte de Unión de Comunidades Aymaras para ustedes Jayaya Nación Aymara, Jayaya Nación Quechua y Jayaya los Urus también. Muchas gracias, hermanos. Bien, la hermana Ana Karina Ramos Otazú también ha pedido el uso de la palabra. Hermanita, adelante. Hermanas y hermanas, buenas tardes, hermanos ponentes, hermanas autoridades originarias. Es verdad, sí, hemos escuchado a los ponentes y también a los que han participado, y uno de ellos me impactó un poco. Por ejemplo, no hay un hermano que ya se fue y dijo, hay que olvidar el pasado. No es verdad, hermanos, no podemos olvidar el pasado, tenemos que construir el futuro sobre nuestra historia. El pasado no se olvida, hermanos, tenemos que corregir lo malo y lo malo hay que continuar, hermanos. Lo otro, hermanos, también hemos escuchado a los ponentes, hermanitas, tal vez esa contradicción es buena porque nos conducimos en este mundo sobre esa contradicción, ¿no? Entonces somos más fuertes, hermanos. He escuchado cuando se dice indios. No somos indios, hermanos. Indios están en la India, hermanos. Somos originarios, somos altandinos. No hay sierra en nuestro país. Somos altandinos, hermanos. Eso aclarando. Ahora, hermanos, referente a nuestra identidad, es el planteamiento de nuestro hermano de autoridades originales. Creo que es una opción. No podemos inclinar nuestra región. ¿Cómo puede encabezar esto? Pero mientras que estemos en este sistema putrefacto hoy en día, tampoco he mencionado, hermanos, sobre el abuso de este poder de facto que tiene secuestrado al presidente. Mientras que no estemos organizados, hermanos, debemos organizar para liberar a un presidente que está secuestrado. Eso también tenemos que tener en cuenta, hermanos, porque nos están pisoteando nuestra dignidad aquí en esta región Puno. Y eso, que quede claro, hermanos, no se ha mencionado, es un punto importante. Y eso hacemos una observación como participantes. Gracias, hermanos. Correcto, hermana Ana Karina. Yo creo que es importante recoger absolutamente todas las opiniones. De eso se trata una asamblea.
Hermano Hugo, creo que quería cerrar en la parte final. Bueno, solamente, hermanas y hermanos, agradecerles. Vamos a aprovechar para hacer la invitación y creo que como comisión organizadora junto a la hermana Lucila, ahora que nos toca a la nación aymara y como la carretera está un poquito mal para el sur y todavía hacen unos viajes bien temorosos, entendemos que puede ser un poquito complicado por estos meses hacer la nueva convocatoria para la zona sur. Así que la provincia de Huancané va a ser la próxima sede. Vamos a hacerlo, estamos hablando en el mes de agosto, ojalá que nos acerquemos a la fecha del Día de la Pachamama, el 1 de agosto, el día de nuestra Pacocha, alpaca también, pero hermanas, hermanos, eso va a depender muchísimo de la agenda de los ponentes que estamos proyectando invitar para la próxima actividad. Así que todos invitados, creo que va a ser una ocasión bonita de poder vernos en la tierra de Huancholima, además, en el mes de agosto. Nada más, ahora sí vamos con los primeros. Bien, hacemos la invitación a la hermana Cintia Cisneros y a la hermana Siempre, por favor, para hacerles un pequeño reconocimiento, puesto que no es nada sencillo cruzar los fronteras y bueno, por acompañarnos, hermanita, agradecido infinitamente contigo, con tu compromiso con el pueblo originario, y bueno, un pequeño presente para que me puedas llevar esta bonita. Hermana Silvia, adelante, por favor. Son, en este caso, nuestros grandes ponentes, mujeres luchadoras, que como dijeron en su exposición, se resisten a desaparecer y que por supuesto son nuestros mejores aliados para seguir luchando. Hermanos, nos pondremos a hablar un poquito todos en conjunto, por favor. Listo, ya. Hay una, por favor, voy a hacer un enlace nacional. Con lo que acaba de explicar, que pues la población tiene una posición respecto al gobierno, pero además en este pueblo no se puede nacional también su identidad, su cultura y su historia. Nos hacemos rapidísimo, una intervención puntual chiquita, rapidísima, ¿ya? ¡Allá, pueblo!
informando desde la ciudad de Puno. Acaba de culminar el encuentro de las tres naciones que representan las poblaciones quechuas, aymaras y uros. ¡Ayaya, pueblo aymara! ¡Gausacho, pueblo quechua! ¡Ayaya, pueblo uro! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva el Perú! ¡Valiente y combativo! ¡Puro! ¡Valiente y combativo! ¡Puro! ¡Valiente y combativo! Quienes han hecho de este evento un encuentro para poder primero reafirmar la identidad de los pueblos quechua y hermanos, pero además en donde ha sido un espacio donde con un minuto de silencio está recordando a las personas que han perdido la vida durante las protestas, pero además ha sido un momento en donde la posición personal, ¿no? Hay rechazo al gobierno, expresa un nivel de indignación porque las políticas gubernamenales a las personas hermanas. Hermano, muy buenas tardes. Sí, en efecto, el día de hoy hemos tenido una asamblea sumamente importante desde los pueblos originarios, quechuas, aymaras y uros, y bueno, tenemos algunas conclusiones por parte de los hermanos de la nación aymara, se reafirman, ¿no?, en la lucha por la identidad, ¿no?, de las tres naciones, quechuas, aymaras y uros. Además, también tienen el compromiso de defender nuestra cultura y nuestras tierras y territorio. Además, también la cultura aymara señala de que el tercer encuentro se va a llevar en la provincia de Huancavelica. Ahora, la cultura uro dice, sentencia la resistencia para no desaparecer y hacer reconocer en el mapa lingüístico el idioma puro, respetando, ¿no?, a sus tierras ancestrales. No, en la cultura quechua, por supuesto, se sentencia de que seguimos en pie de lucha y estamos en contra de este gobierno dictatorial. Además, se señala también que se declara como persona no grata a todos aquellos que permitieron el genocidio, el asesinato, y que hasta el día de hoy no se encuentra justicia para los pueblos originarios y sobre todo para los 21 asesinados en la región de Puno. Buenas tardes, señores de la República. Efectivamente, en este momento está atento a lo que está pasando en esta coyuntura. Sin embargo, las comunidades siempre son guardianes de tierra y territorio, están constituidos por presidente de la comunidad y esto también humanos que poseen tierra y territorio, ¿no? Por eso nosotros representamos a esa masa poblacional que está pues en todas partes de nuestra región Puno, comunidades campesinas, ¿no? Entonces, por el momento también tenemos que precisar que nunca defiende los intereses de una nación aymara, porque está en peligro nuestros derechos, ¿no? Y las comunidades por el momento también sufren esas amenazas de parte del Estado, que el Estado promueve pues creación de centros poblados a diestra y siniestra para desaparecer las comunidades.
semejantes, desconocimiento a los pueblos, tratan peor de animales, no hay justicia para el hombre andino, para el hombre originario. Exigimos a la señora Dina Boluarte que se dé justicia. Aquellos que han asesinado a sus hermanos tienen que llegar a la cárcel. Desconocemos su autoridad como presidenta, los pueblos originarios se manifiestan por sus autoridades originarias, los vamos a hacer. Se exige el respeto al voto de los peruanos, se exige que se acabe este fenómeno, que termine esta usurpación del gobierno por parte de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Vamos por la señora. Bueno, siempre nosotros las mujeres tenemos que llamar a vigilando y a partir de ahora seguiremos cada vez más unidos, cada vez más fortalecientes a nuestras estructuras, uno va siempre con el derecho hacia adelante y buscando una justicia que en muchos años hemos buscado.
cierra, culmina este encuentro de las Puno, valiente y combativo. Puno, valiente y combativo. Todos se mantienen en pie de protesta contra el gobierno de Dina Boluarte. Vivo a informarles, amigos, informó para toda la ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva el pueblo aymara! ¡Que viva el pueblo quechua! ¡Que viva el pueblo uro! ¡Que viva! Gracias.